días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de David Allen, bienvenidos a Iceberg de Valor. En estas 3 semanas sin podcast han ocurrido muchas cosas. En el universo FANG, la noticia más comentada ha sido la criptomoneda o moneda estable de Facebook llamada Libra. Facebook en concreto daba a la luz un proyecto en el que había invertido bastante tiempo y dinero en desarrollar una moneda referenciada a una cesta de monedas tradicionales que pretende ser una especie de moneda de Internet. Esto recuerda mucho al objetivo inicial de PayPal, el cual no se llevó hasta las últimas consecuencias, ya que PayPal no es una moneda en Internet tal como se había visionado al principio. A este respecto es importante destacar que en muchas transacciones internacionales, especialmente, incluso hoy en día las comisiones son bastante altas, de alrededor del 7%. Además, incluso el propio PayPal, personalmente, me parecen que tienen unas comisiones bastante altas e incluso se podría decir que las propias comisiones de Mastercard y Visa del 2,5% o alrededor, pues son relativamente altas. Por lo tanto, parece que Libra sí que da una solución a un problema existente. Además, sigue un esquema bastante parecido a WeChat, donde los usuarios añaden fondos a una cuenta personal. Aún así, Libra en general creo que es un proyecto que hay que tomarse con bastante calma. Y realmente es muy difícil valorar su impacto hasta verlo en funcionamiento y en persona. ¿Y por qué pienso que no hay que ser especialmente optimista? Pues por un lado no sabemos cómo de farragoso será el proceso de registro, ¿no? Puede que sea muy complicado, haya que sacarle una foto al DNI y al final todo proceso que sea complicado hará que su adopción sea un poco difícil y además no sabemos hasta qué punto la gente querrá tener su dinero en una moneda que no es la nativa, por así decirlo. O sea, no tener el dinero en euros, sino tenerlo en una moneda que, aunque sea estable a nivel global, a nivel particular puede haber diferencias relativas y bueno, puede que eso dé lugar a muchos problemas, ya que si tú quieres transferir 10 euros, pues no lo quieres hacer en libras, quieres que sea constante en euros y no en libras. Y finalmente el último problema con esta moneda de Facebook sería que ya existen unas aplicaciones muy arraigadas y que se están usando masivamente, especialmente en Estados Unidos, no quizá aquí como aplicaciones de Bizum que se utiliza mucho pero no llegan al nivel de Venmo o Square Cash en Estados Unidos y por lo tanto la moneda virtual de Facebook tendrá que competir con las aplicaciones que ya existen y que muchos usuarios ya lo tienen en su día a día. Por lo tanto, aunque los mimbres de un gran negocio están en Libra, pues hacer juicios de valor sobre esta moneda ahora mismo no parece nada fácil. La semana pasada también ocurrió la adquisición de Caesars por parte de Eldorado Resorts, una compañía que lleva consolidando el ecosistema de casinos y apuestas por un tiempo ya. Comentar también que el actual escenario de las apuestas, especialmente las apuestas deportivas en Estados Unidos, me parecen muy atractivas. Y bueno, Eldorado Resorts ofrecía un 28% de premium sobre Caesars, algo que contaría con el beneplácito de Carl Icahn, que era el propietario del 14% de la empresa desde este enero. Caesars era una situación de reestructuración de una empresa con deuda después de que Apollo hiciera un LBO de la empresa hace un tiempo ya. Además, es de destacar la nota de prensa de Carl Icahn al respecto, donde decía que hay muchas directivas que, al contrario que Caesars, piensan que las empresas son más parecidas a un sistema feudal que democracias, es decir, que los accionistas son algo así como campesinos que representan un mal necesario que tiene que ser tolerado, pero en todo caso ignorado. Al igual que los barones feudales,
Estos contratan a mercenarios, en este caso abogados y banqueros, para tratar con estos campesinos cuando están demasiado enfurecidos. Es un ejemplo de ello el caso de Occidental Petroleum, donde la directiva hace todo lo posible e incluso apuesta toda la compañía no por el bien de esta, sino para cumplir sus propias agendas. Si ganan, ganan ellos, y si pierden, lo hacen todos los accionistas. Estas actitudes están presentes en muchísimas de las empresas de Estados Unidos, de los desastres que puedan ocurrir en este tipo de fusiones y adquisiciones. Esta era la nota de prensa de Carl Icahn, en el último párrafo, y como bien se puede entender, hace referencia a la adquisición de Anadarko por Occidental, donde él mismo ha intentado tomar cartas en el asunto. En el mundo del software como servicio también ha habido bastantes movimientos las últimas semanas, donde Salesforce ha hecho su mayor adquisición en la historia, adquiriendo Tableau por 15.000 millones, que relacionado a ello Google también había hecho una adquisición de una compañía de analytics llamado Looker, y además el CEO de Salesforce tiene la fama de adquirir las compañías más por lo que le dicen las tripas que por los números, pero por ahora su olfato es bastante difícil de cuestionar. Por otro lado, en este mismo sector, TripActions, que es una startup de reservas de viajes corporativos, ha levantado 250 millones con una valoración de 4.000 millones. Este me parece un segmento bastante atractivo, ya que es uno que sufro bastante en mi día a día. Las compañías de viajes corporativos grandes siguen utilizando sistemas bastante anticuados, utilizan emails y todo tipo de sistemas que añaden fricción al proceso de reservas de estos viajes corporativos. Y al final casi nadie está contento con cómo funcionan las reservas de viajes en su empresa. Por eso existe esta gran oportunidad para TripActions para expandirse en este mundo donde todavía existen tantos jugadores antiguos. El problema, evidentemente, de esta empresa no cotizada es su valoración, como es habitual en este tipo de empresas. Pero, como siempre, hay que entender por qué el mercado está dispuesto a pagar tanto por una empresa de este tipo, que todavía pues tiene pocas ventas y tiene pérdidas operativas. Pero lo interesante de este segmento es que de la misma forma que las OTAs, que las agencias de viajes online, necesitan gastarse un 35% de sus ventas en la adquisición de clientes en Google, las empresas de viajes corporativos todo este gasto no lo tienen, y además no tienen ese gran peligro, esa gran espada de Damocles, que es que Google puede canibalizar a las propias OTAs, algo que no ocurre en el segmento de viajes corporativos. Claro está que son compañías mucho menos escalables que las OTAs, ya que hay muchas más llamadas, los viajes son más complejos y se necesita de atención al cliente, pero aún así este tipo de empresas puede llegar al 35% de margen operativo sin mayor problema. Y lo digo porque hay muy pocos pure plays de esta industria, pero en Australia hay uno y sí que alcanzan márgenes muy muy altos. También en el sector de software como servicio, Shopify daba el bombazo de que van a gastar $1.000 millones en crear una red de centros de fulfillment, con lo que esperan poder agrupar pedidos de diferentes proveedores y bajar costes de transporte en las compras por internet, además de poder agrupar los stocks de diferentes tiendas de manera eficiente. Esto rivaliza nada más y nada menos que con Amazon, por lo que habrá que ver el desenlace. Hace 2 semanas también participaba Chuck Acre en el podcast de Invest Like the Best de Patrick O'Shaughnessy y me pareció un episodio muy bueno, con una filosofía que me siento identificado, y Chuck habla de múltiples temas, todos ellos pues interesantes, y a destacar la fuerza que suelen tener las compañías que han sido previamente mutualidades y compañías como Visa, que previamente era Bank America, y cómo en esas transiciones pues las compañías cambian su perfil de ingresos muchísimo. Y también
me parece destacar de este episodio lo interesante es que le parecían a Chuck Akre los márgenes incrementales extraordinarios que tenía American Tower y que, bueno, gran parte de su tesis se basaba en esos márgenes incrementales, y es un tipo de idea que a mí me gusta bastante y es algo que intento transmitir, no solo fijarse en los márgenes en sí, sino hacia dónde están yendo los márgenes y cuáles son esos márgenes incrementales. Por último, decir que estas 3 semanas he estado de viaje por Alemania y me ha llamado la atención un tema, que es que yo he comprado bastantes cosas en estos días en Hornbach, que es una especie de Leroy Merlin alemán. Y me parecía curioso cómo, siendo Hornbach y Home Depot en Estados Unidos tiendas muy muy similares para el cliente, la diferencia a nivel de negocio que han tenido. Home Depot constituye un duopolio con Lowe's en Estados Unidos y es una de las empresas más grandes del mundo, mientras que Hornbach ha tenido pues dificultades para expandirse de forma rentable. Y me parecía importante sacar la lección de que hay que tener cuidado extrapolando lo que ha ocurrido en una determinada geografía a otro determinado contexto donde quizás las dinámicas son diferentes, y que algo haya funcionado muy bien en un sitio no significa que se pueda replicar fácilmente. El episodio de hoy viene inspirado por mi viaje a Alemania, y lo bueno que tiene hacer el podcast es que puedes lanzar propuestas y no sabes quién te las va a coger, pero lo que ocurre es que cuando dije que pasaría por Hannover, un oyente me invitó a quedar y ver la ciudad, algo que hicimos y me lo pasé muy bien, pero más allá de ello me enseñó su método de inversión y su sistema, algo que no se suele hacer. Y viendo esto me di cuenta que lo hacía bastante bien él y que había bastantes cosas que aprender, especialmente en cuanto a planificación y sistematización. Y en general que tener un sistema o un plan es muy importante. No es un secreto que vivimos en un mundo rodeado de información, noticias, Twitter y constantes apariciones de nuevas y relucientes ideas de inversión. En este contexto, ser ecléctico, como yo me considero, es bueno, ya que puedes adquirir mucha información. Además, hay una idea muy extendida que lo más importante es ser el que más sabe de una empresa. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con esto. En muchas ocasiones es mejor tener un conocimiento horizontal sobre muchísimas compañías e industrias, de modo que sabes situar la empresa que estás analizando en ese paisaje de forma muy precisa. Y es así cuando puedes distinguir algo especial de algo que no lo es. Mientras que cuando te centras mucho en una empresa y eres el que más sabe de ella, pues es habitual obcecarse e incluso tomar peores decisiones que cuando tienes menos información. De esto se podrían poner muchísimos ejemplos, pero creo que todos hemos vivido situaciones donde con más información que otra gente hemos tomado peores decisiones. Y por eso una actitud ecléctica a la hora de invertir pues puede ser muy beneficiosa, ya que puedes tener información de muchos y diferentes ángulos. Sin embargo, a la hora de trabajar y ejecutar, tanta información se vuelve en tu contra. Por lo que para invertir y estudiar bien un tema no solo hace falta pasión y que te guste muchísimo invertir y las empresas, sino que tener un sistema te puede ayudar mucho. Aunque parezca mentira, no todo es el fondo, sino que la forma y el sistema con el que se hace algo, pues también es muy importante. Relacionado a ello, estoy leyendo un libro que es de autoayuda y que no es algo habitual que yo lea libros de autoayuda, pero que me gusta bastante, y es el Getting Things Done de David Allen. Y lo que me parece atractivo de este libro es que su idea no es la de producir el máximo número de cosas en el menor tiempo posible, sino que la tesis principal del libro
es que siguiendo un método es posible ser productivo con menor estrés, ya que cuando uno trabaja y no tiene un sistema, no anota cosas, no puede ver el progreso, tiene un gran número de lo que él llama open loops o temas abiertos que lastran la ejecución y generan estrés. Son todos esos temas que uno puede tener en la cabeza, que está bien tenerlos en la cabeza, pero si no los anotas, si no los sistematizas, pues ocupan mucho de esa memoria RAM que tenemos en la cabeza y te quita tiempo y te quita capacidad para pensar en temas pues, más importantes o más elevados. Y lo que propone este libro es en gran medida pues, escribir todos estos temas abiertos que uno pueda tener para que te los puedas quitar en la cabeza y así poder ir ejecutándolos uno a uno y poder ver ese progreso. Y así se consigue pues, ser más productivo y además tener un menor estrés. Aplicando esto a la inversión, creo que se puede hacer algo parecido. Yo históricamente siempre he tenido problemas con los sistemas de valoración porque, claro, mucha gente pues, pone una valoración objetiva para una empresa. Pero está claro, y yo tengo muy claro, que esa valoración objetiva es ficticia. Esa valoración no existe y es una serie de números que tú has puesto de forma bastante subjetiva y que te llegan a un valor, y por lo tanto muchas veces yo he llegado a desechar tener precios muy fijados. Aún así creo que he llegado a la conclusión de que es importante hacer un ejercicio como este o similar, ya sea pues ponderando por la rentabilidad a 3 años que crees que puedes obtener y ponderando además pues la certidumbre que tengas en una idea, y además pues tener un pitch escrito sobre cada una de las empresas que tienes. Y si bien va a ser un sistema completamente imperfecto y otra persona podría tener unas valoraciones completamente diferentes, pues tener este sistema por escrito y completamente planificado ayuda a liberar la mente, tener más seguridad en las ideas y reducir estos open loops o temas abiertos que uno tiene en la cabeza. De esta forma, pues las preguntas de ¿tengo que comprar más o tengo que vender? Pues se vuelven más automáticas. No perfectas ni en un proceso eficiente, pero al menos quitan carga mental a un proceso que si no, pues estás todo el día dando vueltas a las ideas. Y de esta forma reduciendo pues la cantidad de operaciones en esa memoria RAM, pues se puede tener tiempo para pensar en muchísimas otras cosas bastante más productivas y con menos estrés. Y relacionado a ello, me parecía bastante destacable un podcast donde apareció Bluegrass Capital, un tuitero, donde él decía que leía diariamente un informe anual, 2 transcripts y una parte de un libro. De esta forma tenía cubierto los diferentes horizontes temporales. Por un lado el corto plazo, con un informe anual que cubre un año, un transcript o una call de una conferencia que normalmente se tratan temas un poco más de medio plazo, y luego el libro te da ese largo plazo, ya que normalmente cuando algo está escrito en un libro suele ser más atemporal. Evidentemente no hay por qué seguir el proceso de Bluegrass Capital, yo tampoco lo hago, pero no está mal tener un plan, no sé si diario, pero al menos semanal, de lo que uno quiere hacer. Otra lección también que me llevé de Alemania cuando visité a este oyente es que es importante pensar en tu portfolio como si fuera tu propia compañía. Es decir, tratar de justificar tus decisiones y planificarlas y sistematizarlas como si tuvieras que darle cuentas a alguien o simplemente fuera tu empresa. De esta forma creas una disciplina interna que te vuelve mucho más profesional y te ayuda a mejorar. Porque la inversión tiene el problema de que uno se ve como una especie de lobo solitario, donde uno piensa que está solo y que él se entiende a sí mismo, y esto es suficiente para invertir bien. Pero
creo que esto no es así, ya que cuanto más produzcas, más escribas, más transmitas y el listón sea cada vez más alto, pues mejor lo harás. Y por ejemplo, muchos inversores amateurs pues publican sus carteras y lo hacen, creo yo, con la intención de ponerse un listón y no hacer tonterías y que cada operación esté justificada porque de alguna u otra forma estás rindiendo cuentas pues a un público. Y relacionado a ello, mi recomendación, y es algo que voy a intentar hacer cada vez más, es el de publicar el máximo contenido posible, que es precisamente lo que hago con el podcast, pero que es algo que quiero trabajar todavía más, porque es un tema que te obliga a mejorar y creo que en Internet sí que existe una especie de karma que si tú produces algo bueno y de alguna forma ayudas a más gente, no sé cómo, pero se te será devuelto tarde o temprano, pues quizás multiplicado varias veces. Con esta última idea termino el episodio. Gracias por escuchar hasta el final. Dale a like si os ha gustado. Durante el verano es probable que no pueda publicar con regularidad por diversos temas, pero espero poder cumplir lo máximo posible. Así que nos vemos y seguid aprendiendo.